¿Te acordás cuando ibas a la plaza? Vos ibas con tu primo, más gordito que vos, iban a sub y baja, vos eras flaquito, te sentabas acá, y el gordito, si se sentaba en la otra punta, ¿qué hacía? Te dejaba vos allá arriba esperando para bajarte. Y él no hacía ninguna fuerza en particular, ninguna fuerza distinta. Ahora, si él quería nivelar, o si vos querías nivelar, vos tenías que hacer una cosa, alejarte y llegar bien a la punta, al filo de sub y baja, y el gordito tenía que sentarse, vamos a las patas bien, un poquito más cerca del centro. Eso hacía que estuviesen en equilibrio. ¿Por qué? Acá las fuerzas que entran en juego son tu peso, el peso mayor del gordito, vamos a llamar peso 1, peso 2, y una reacción vertical que equivale a estos dos pesos, que es hacia arriba. Esa no la voy a mencionar ahora en adelante. Vamos a pensar en lo que se llama el momento, que es el producto de una fuerza por la distancia al punto donde se toma el momento. Si yo multiplico esta fuerza por esta distancia y me da igual al producto de esta fuerza por esta distancia, ojo que esto es menor y la fuerza es mayor, si el momento de esta fuerza provocando este giro es igual al momento de la otra fuerza provocando este otro giro, ahí estamos equilibrados. Es más, vos le podías ganar a tu primo el gordito si te acercabas al eje, porque él disminuía su momento, al disminuir lo que se llama el brazo de palanca, y tu momento es mayor, entonces vos lo levantabas un poco a él. Bueno, ahí tenemos la idea de lo que es el momento de una fuerza. El momento de una fuerza es el producto del módulo de la fuerza por la distancia al punto. Supongamos que esta es la fuerza F1. La distancia al punto este se va a medir siempre en la perpendicular. Entonces, el momento de la fuerza F respecto del punto A es el módulo de la fuerza por la distancia. Y fíjense que si yo clavo acá el pizarrón y hago fuerza así, provoca un giro así, en sentido horario. Ahí hay una convención de signos, que lo usual es que cuando el sentido es horario, sea el signo positivo. Y cuando el giro producido es antihorario, perdón, al revés. Lo usual es que en el sentido horario sea negativo y en el sentido antihorario positivo. Pero básicamente, la definición del momento de una fuerza es esta. Recuerden que la distancia es entre el punto y la recta de acción. Por eso también a estos vectores a veces se los denomina, la fuerza se los representa como vectores libres, que se pueden desplazar a lo largo de la recta de acción. Porque el efecto del momento es el mismo. Vamos a hacer un par de aclaraciones más y esto lo tenemos que aplicar en unos ejercicios. Supongamos que yo tengo esta fuerza de 10 newton y tengo una serie de puntos. A, B y C. Esto está a 4 metros, esto está sobre la recta y este está a 6 metros. ¿Cuál es el momento de la fuerza F respecto del punto A? Y es 10 newton por 4 metros, o sea, 40 newton por metro. Voy a cambiar la unidad, no me gusta newton, voy a poner kilo, porque acá surge algo que se presta a confusión. Kilo fuerza. Vamos a suponer que son 10 kilos fuerza. 10 kilos fuerza por 4 metros son 40 kilogramos por metro. Y ojo, esto no es kilográmetro, aunque algunos le digan kilográmetro, es kilogramo por metro. Estamos hablando de momentos y no de trabajo. Kilográmetro es unidad de trabajo. Bueno, y el signo, imagínense que yo clavo el pizarrón acá
lo perforo y hago una fuerza así. ¿Para dónde gira esto? En contra de las agujas, esto es positivo. Bueno, el momento de la fuerza F respecto del punto B, ¿cuánto es? Casi obvio. La distancia entre B y la recta de acción es 0, si pasa por el punto B la recta de acción. Si la distancia es 0, el producto es 0. Otra forma de verlo es clavando acá y pensando, si yo hago fuerza así, ¿para dónde gira esto? Ni para un lado ni para el otro, o sea, ni positivo ni negativo. Y oh casualidad, el único número que no es ni positivo ni negativo es el 0. Y respecto del punto C, el momento, ¿cuánto es? Clavo acá, no, perdón, acá en C, hago fuerza así y produzco un giro así. O sea que ya sé que es negativo. La fuerza sigue siendo 10 kilogramos. La distancia, 6 metros. Me quedan menos 60 kilogramos fuerza por metro. Ahí ya tengo calculado los 3 momentos, con signo y todo. Fíjense que esta fuerza iba para abajo, uno diría es negativa, pero no, lo que me da el signo del momento es para dónde produce el giro si yo clavo el sistema, o la estructura, o lo que sea, el elemento, en ese punto que tomo como centro del momento.